bienvenidos a esta actividad organizada por la Universidad de Cantabria dentro de las Semanas Culturales de UNICE. Y esta actividad a la que hemos organizado y en la que estamos hoy aquí es una actividad dedicada a un show culinario en el que tenemos la gran suerte de contar con Floren Bueyes como chef, que va a preparar unos platos. Ahora vamos a comentar un poco sobre los platos. Y está Enrique Francés con nosotros, que va a ir acompañándolo y van a ir manteniendo un diálogo, hablando sobre los elementos de las paredes de piedra seca de Cantabria, van a ir hablando de los alimentos, del proceso, y bueno, va a haber un diálogo entre la comida y el conocimiento sobre un elemento muy característico de Cantabria, como son estas paredes de piedra seca. Entonces, bueno, pues cuando ellos quieran, estamos preparados. Muchísimas gracias. Y adelante. Bueno, pues bienvenidos, es un placer estar aquí con vosotros. Hemos pensado que vamos a hacer una cosa. Primero Enrique os va a hablar un poco sobre lo que es la piedra seca, lo que son las flores y los productos y demás, y luego ya después de un ratuco pues empezamos a hablar de, con todo, fusionar las piedras con los alimentos que he traído yo de lo que he cogido pues por ahí por los praos y por las cunetas y en las paredes, ¿vale? Así que, Enrique, cuando usted quiera, adelante. Gracias, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este acto. Muchas gracias también a UNICE por acoger este tipo de actividad, que creo que es muy interesante. Decir que me hace mucha ilusión estar entre vosotros, sobre todo por la edad media del público. Me encanta ver aquí a las nuevas generaciones. Y lo primero que tengo que comentar es que yo aparezco aquí porque la doctora Viola, la doctora Bruski, que tiene una cabeza genial, solo a ella se le pueden ocurrir estos guateques, ya es la cuarta vez que organiza una actividad de este tipo. Y su idea, pues un poco, es fusionar el patrimonio geológico, que es su especialidad como investigadora. La primera tesis doctoral que se leyó en Europa sobre patrimonio geológico la leyó la doctora Bruski, y lo que quiere es un poco divulgar y defender la importancia del patrimonio geológico, porque bueno, el patrimonio biológico de alguna manera ya está un poco más considerado por diversas cuestiones. Bien, entonces esta es la cuarta vez que se celebra este tipo de cursos, ese tipo de contenidos. Otras veces fueron en Potes, en Piélagos, y hoy nos toca aquí en nuestra casa, que es la Universidad de Cantabria, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una primera exposición mostrando un poco un aspecto que nos gusta mucho a Floren y a mí, en general a toda la gente, está muy de moda, las plantas silvestres comestibles, ¿de acuerdo? Yo soy biólogo y es un tema que me parece muy atractivo, es muy interesante para cualquier persona, no hay que ser para nada especialista ni botánico para que, si te gusta el tema, en poco tiempo te familiarices con determinadas plantas que las encontráis en cuanto vayáis al campo, ¿no? Y son plantas comestibles, que pueden sustituir perfectamente a las verduras, a muchas plantas aromatizantes, etc. Voy a empezar un poco la charla. Aquí está el título, Sabores de la geología, en este caso, los muros de la piedra seca. El primer curso recuerdo que se dio con la sal. Floren dice, oye, Viola, ¿es verdad que eso de la sal del Himalaya y todo eso? Vamos a ver qué pasa con la sal. Se analizaron, la estudiaron, los componentes que tenía. Es muy difícil llegar a conclusiones. Bueno, y de ahí nació toda esta idea. Floren, como siempre, nos hará arte con sus manos. Vamos a entrar un poco al tema del patrimonio que os comentaba. La piedra, bueno, ahí es el concepto, me voy a poner donde no os moleste. Técnica constructiva tradicional que se remonta a la prehistoria. Y en la cual, bueno, pues la principal característica, bueno, que se les llama así, en concreto piedras en seco, piedra seca, porque no se utiliza ningún tipo de mortero, es poner una piedra encima de otra.
Interesante. Bien, la ONU en 2018 incluyó una lista de patrimonio cultural inmaterial, es muy interesante, e incluyó los muros de piedra seca en ese patrimonio cultural. Un patrimonio cultural. Hay zonas, como veis ahí, Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Eslovenia, España, Suiza e Inglaterra. Yo recuerdo hace mucho tiempo ver en Inglaterra un programa impresionante, increíble, increíble. En el país dan premios al que tenga el mejor muro de piedra. Estamos hablando de los ingleses, que tienen asignaturas que se llaman arquitectura del paisaje, ¿de acuerdo? Tiene mucho nivel en este tema, y eran realmente impresionantes. Pero yo he visto en España unas cosas realmente fascinantes de muros. Vamos un poquitín a ver estas cosas. En España se han presentado a la candidatura de Patrimonio Cultural Inmaterial los muros de piedra seca Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura, Galicia y Valencia. Bien, vamos a ver en unas fotos algunos ejemplos de estos. Y aquí se dice que, bueno, las estructuras, un aspecto añadido y constituyen muestras significativas. Cuando os presente estas fotos os voy a comentar un poco, que es una cosa que Viola me han pedido que ponga de relieve, la relación que existe entre la biología y la geología. La importancia que tiene esa correlación en unidades de paisaje. Vamos a verlo a través del concepto de unidades del paisaje. Bien. Ahí veis un paisaje de elaboración humana. Ahí ves en Valencia estos muros tan característicos, los habréis si os habéis movido por España los habéis visto muchas veces, sin ningún tipo de argamasa. En este caso están protegiendo unas vides, unas vides, ¿de acuerdo? Fijaros que tienen, por tanto, un papel funcional, aparte de que de alguna manera las piedras que había en el terreno se sacaban y se utilizaban, se liberaba el suelo fértil, y de paso se construían barreras de defensa. El geoparque de Sobarbe. Aprovecho esta imagen que estáis viendo de un geoparque para comentaros que ahora mismo se está presentando por parte de la Asociación Costa Quebrada, ¿os suena la Asociación Costa Quebrada? Que Viola es la presidenta del comité científico, yo formo parte del comité científico de Costa Quebrada. Se está presentando una propuesta a la UNESCO para que se convierta en un geoparque, la zona de Costa Quebrada. ¿De acuerdo? Entonces ahora, en unos meses estará terminado el informe y esperemos que haya suerte y que se conceda el geoparque, porque la verdad es que el tramo costero de Costa Quebrada es un libro abierto para la geología, ¿de acuerdo? Bien, aquí veis el tipo de construcciones tan bonitas que se hacían, pero bueno, aquí en Cantabria y en Asturias y en el norte, si os vais al monte, vais a ver cosas de este tipo muy bonitas, Hornos, bastiones militares, pozos, casetas de pastor, muchas cosas se hacían. Yo ahora, como estoy leyendo cosas del Neolítico, siempre he estado muy enganchado con la prehistoria, todo esto me está llevando un poco para allá, a lo que estoy leyendo ahora. Esto viene del Neolítico, son restos de Neolítico. Las personas, dice aquí abajo, el geoparque ahí en Pirineos, bueno, ya ves, se trabaja mucho todavía en las actividades del sector primario, y se siguen utilizando este tipo de estructuras, o sea, no son cosas abandonadas. En Extremadura, y aprovecho esto para comentaros un poco lo que os decía antes, los muros de piedra seca, mirad qué curioso, se habló antes de esta entrada, no me digáis que no es...
una construcción que recuerda a los megalitos. Bien, os comentaba, vamos a ver el paisaje. En ecología, todo lo que nos rodea, todos los sistemas vivos, se componen de dos aspectos. Uno, lo que se llama el biotopo, y otro, la biocenosis. Es muy sencillo y muy práctico y muy interesante para entender las cosas. El biotopo es la parte no viva del ecosistema, y la biocenosis es la parte viva del ecosistema, todos los seres vivos. Bien, podéis comprender que todos están íntimamente relacionados, ¿de acuerdo? De manera que la geología, al final, en los ecosistemas terrestres, constituye el soporte físico de la biocenosis. Y en función del tipo geológico, del tipo de materiales, del tipo de rocas que hay en una zona, es completamente diferente, tanto el paisaje vegetal como la lista de especies de flora, ¿de acuerdo? Hay flora de caliza y hay flora de sílice, dos grandes grupos. Luego hay especies indiferentes al sustrato. Pero en este caso, en el paisaje, aquí influyen, y en los muros de piedra seca, influyen el tipo de rocas existentes en la zona, lógicamente. De manera que no tiene nada que ver un tipo de muros con otro, ni la flora asociada, etcétera, ¿no? Estos son, bueno, para albergar, esto es Extremadura, el fondo, ahí veis un encinar. El otro factor que no os comento aquí es el clima. Está el sustrato geológico y el suelo, y bueno, luego está el clima, claro, que es el tercer factor de la ecuación. Bien, el clima en este caso, estamos en un clima mediterráneo. Cantabria está justo en el borde del límite mediterráneo y el mundo atlántico, justo el límite pasa por la zona sur de Cantabria, por el valle de Polientes. Conocéis los valles del sur de Cantabria, es lo menos conocido de Cantabria. Iros a ver el Polientes, moveros. Vosotros que ahora que existen los coches y las carreteras, pues aprovechar y daros una vueltina. Si un ratín estáis allí, estáis en unos paisajes increíbles. El Valle del Ebro, el tramo del Valle del Ebro de Polientes es extraordinariamente hermoso. Toda la zona norte de Burgos y el Valle del Ebro es fantástico. Aprovechar y moveros, no os quedéis en la ciudad, por favor, que es muy aburrido. Quiero decir, cuando salgáis de la universidad y tal y eso, al campo a ver cosas, ¿vale? Ahí está el límite en Polientes entre el mundo mediterráneo y el mundo atlántico, de manera que Cantabria participa mucho de esa influencia mediterránea, aunque es un clima atlántico, pero tiene tipos de vegetación y de bosques que entremezclan el dominio atlántico y el dominio mediterráneo. Por ejemplo, en la vaguada de las llamas que tenéis aquí detrás, esto de aquí, porque hemos hecho un mapa de vegetación potencial, esto era todo un encinar, o sea, la vegetación autóctona, esa famosa que dicen ahora, la vegetación autóctona de Cantabria. Aquí todo esto era un gigantesco encinar. Las encinas que quedan en el parque es porque yo al alcalde le dije, oye, no las tiréis, porque las querían tirar todas, ¿de acuerdo? Y no, Íñigo de la Serna, que era un tío muy majo, me hizo caso, ahí están las encinas. Quiero deciros que la geología forma parte funcional, interrelaciones funcionales, con lo que tenemos aquí encima de la mesa, con la flora y con todo esto, ¿de acuerdo? Vamos a ver otros ejemplos en los famosos muros de Galicia, las Ribeiras Sacra, que son increíbles. En algunos de ellos tienen que bajar con cuerdas, las laderas del río, creo que es el río Eo, no lo recuerdo ahora. Sí, mirad, ahí veis, ahí ves este viticultor con una cachara a la espalda. Eso no se puede mecanizar, eso hay que hacerlo así, a capón, como aquí en Cantabria hicieron los pasiegos durante siglos con el cuébano a la espalda, segando praos, que los he visto yo, que es imposible permanecer de pie en ellos, os lo juro. Yo he visto praos en las zonas pasiegas que es imposible estar de pie, pues todo eso lo segaban. Bien, los famosos muros de los magos. Los magos les llaman a los agricultores canarios porque son capaces de sacar esos vinos tan ricos que hacen en Canarias
ahora, que hace unos 15 o 20 años, que es cuando ha venido esta revolución del vino en España, hacían unos vinos que te morías de azufre, que no había que nos tomara. Pero ahora, afortunadamente, aparte de tener coches, hacen unos vinos excelentes y unos quesos excelentes y todo eso. Los magos, protegidos por la UNESCO, claro, cómo no. En León, fijaros aquí el tipo de material, abajo los esquistos, una roca ácida muy característica, que aquí en Cantabria a mí me recuerda mucho a las areniscas triásicas, esas que en lo que se han construido todas las casas del Valle del Nanse, del Valle de Cabuérniga, esas lascas con este color que rompen con estas estructuras cuadradas, fáciles de poner. Muy guapas, son muy guapas, muy bonitas. Aquí veis, este es un paisaje atlántico, este es el norte de León, en las zonas de montaña del norte de León, como veis, árboles de caducas, y aquí las plantas que le gusta comerse afloren en el prado, en los prados, ¿vale? Es que uno de los cursos que dieron se llamaba Vamos a comernos los prados. Bien. Las montaneras del sur, de Córdoba, Huelva, de ahí viene los famosos el jamón de mayor calidad en España, de esas variedades ibéricas, las sierras de Aracena y Picos de Aroche, preciosas todas ellas, por sus valores geológicos además. Ahí ves, en este caso se tratan de granitos, también una roca dura muy resistente, y de nuevo las montaneras con la encina. En Mallorca, fijaros, esto en esta estructura a mí me recuerda mucho a lo que vamos a ver a continuación, que son los muros de aquí, de la zona de Cueto, que son súper interesantes. Para mí el mejor ejemplo de muros de piedra seca de todo Cantabria, los tenemos aquí detrás en Cueto. Ahora lo veremos. En Menorca le dan, bueno, sabréis que Menorca tiene unos monumentos neolíticos prehistóricos impresionantes, los talayots y todo eso, ¿no? Yo lo veo todo muy relacionado, ¿sabéis? Y tienen también, por supuesto, lo tienen todo bien organizado, bien montado. Menorca es reserva de la biosfera toda la isla. Para ir a la playa tienes que dejar el coche y bajar 2 horas, 1 hora por lo menos andando hasta la playa. No es como aquí que tienes que meter el coche en la playa y tal, un poco en la arena, ¿sabes? No. Allí no, dicen los coches para atrás. Estamos en Cantabria. En Cantabria hay esto que os he comentado aquí ahora mismo. Catálogo de paisajes relevantes de Cantabria. Vamos a ver tres. Cueto, Monte, San Román y Peñacastillo. Bien. Estos muros son increíbles, los de Monte, aquí detrás. Los hay así, con unas piedras impresionantes, y es precioso. Yo lo pateo mucho, cuando voy a buscar setas, ahora que voy a buscar plantas y eso, ya no hay setas. Plantas sí, pero setas ya no quedan ni una, ya no hay, ya se han agotado, antes era una buena reserva. Es una zona preciosa, es el norte de la ciudad de Santander, la ladera norte de la ciudad de Santander es del paisaje más atractivo que queda dentro del municipio, espero que se preserve. Encima tiene unos suelos de excelente calidad, pero excelentes, suelos negros, fértiles así. Todavía quedan muchos productores, pequeños productores, que luego te venden las alubias, pero para eso tienes que ir a los bares de Cueto, tomar mucho vino con ellos y entonces te venden. Es un proceso un poco complicado de obtener. No puedes ir a comprarlo en el supermercado, vamos. Cuando en realidad debería de ser así, tendría que estar todo eso en producción, porque los tienen los prados abandonados, se están matorralizando, se están perdiendo esos prados, a los propietarios les cuesta dinero mantenerlos, y sin embargo, esa es una zona ideal para construir huertos urbanos para la ciudad de Santander. Perfecta. Bien. No digamos ya las zonas de pasiegas, también de un país, de un ¿Cómo enorme, vamos? de un ¿De hora enorme vamos interés. bien? Sí, Y, vale. Pues si acaso para cortarle un poco. Esto es lo que sale en el National Geographic. Cuando el National Geographic quiere hacer una foto de Cantabria, nos saca
la vista de Carmona. Esto que veis aquí es el terrazgo medieval, es decir, esto viene desde la Edad Media, se ha conservado con estos muros que lo soportan. Aquí era donde en la Edad Media los habitantes de la comarca, no había supermercados entonces, todos tenían que obtenerlo de aquí, ahí no podían perderse, había que comer de lo que tuvieran, intercambiar lo que no tuvieran y todo esto, ¿no? Es un paisaje extraordinariamente hermoso. Y lo mismo que Líbana, la patria chica de Floren, Bueyes, otra comarca con un valor paisajístico extraordinario, llena de muros, de lo que vamos a ver ahora. Bien, esto es un ejemplo del soporte geológico, de lo que os he comentado antes que sería el biotopo. En cada comarca, diferentes tipos de materiales geológicos y rocas generan diferentes tipos de muros y de posibilidades, ¿de acuerdo? Vamos a meternos un poco con las plantas, ¿os parece? Hemos estado hablando de las piedras, ahora vamos a las plantas. Los muros de piedra seca crean un microclima especial, un microhábitat, podríamos decir, que es diferente al resto, protege del viento, se crea humedad en la zona baja del muro, etcétera, ¿no? Entonces, el muro, lo que es el muro, si todos entendemos por muro esto, cuando me dijeron la primera vez, Floren y Viola, que había que buscar unas plantas para los muros de piedra seca, dije, vaya hombre, el ecosistema con menos plantas silvestres de todos los que tenemos en Cantabria, no se os puede haber ocurrido otra cosa, hombre. O sea, en los muros, cuando entras en las asociaciones fitosociológicas, a ver la lista de muros, la parietalia, pues son 6 especies no comestibles. Te digo, pero el muro tiene, claro, estos son sedum y especies, todo esto es característico de los muros, crecen en cosas muy peculiares. Pero lo que sí tienen los muros es una base que te pone en contacto con el resto, que aquí, aunque en esta foto no se ve claramente, en esa base es donde se concentra toda la humedad y donde se concentran todas las especies ruderales que vamos a ver a partir de ahora. A partir de ahora vamos a empezar a ver plantas. Quiero presentaros a mis amigas las plantas, ¿vale? Con esas no riñes. Con esas no riñes. ¿Con esas no? Riñes. No. Con ellas no riño nunca, son muy educadas. Bueno, estos son unos sedum de esos típicos de... Pero bueno, no voy a dar mucho la brasa. Vamos a ver un poco primero... Solamente de fauna os voy a presentar a estos amigos, de fauna, solo. Vosotros sabéis que en Cueto hay una población de conejos que se han naturalizado, se llama eso, naturalizado se llama, ¿no? Que vas a la vuelta y se esconden. No les caza nadie. Se escaparon no les caza nadie. ¿Vale? Viven ahí, en ese hábitat maravilloso. Bien. La enemiga del huerto, la babosa de pie rojo. Esta es la enemiga de las plantas de huerto, absolutamente. Más que el caracol no hace mucho daño, pero estas son terribles. El erizo, el impiuco, que fue el símbolo, bueno, de un programa de educación ambiental del gobierno regional. Bueno, después están las presas favoritas de las gatas de Viola, que son las lagartijas, y como pájaros, el gorrión, que curiosamente ha sido declarado la especie del año por la SEO BirdLife hace un año o dos, porque está en peligro de extinción. Es una especie cosmopolita, es decir, vive en todo el mundo, pero está en peligro de extinción, dice, ¿sí? Por las poblaciones han bajado a unos niveles ya de extinción, son granívoros y entonces como les echan a los granos, cuando siembran, les echan veneno. Les echan veneno para que no se los coman los pájaros, para matar a los pájaros lo hacen. Les echan veneno para matar a los pájaros, punto. Y claro, se mueren y están en peligro de extinción. Y bueno, mi querida amiga la comadreja, vamos,
Esto es un poco la fauna que te vas a encontrar en estos hábitats, viviendo por ahí escondidos y tal. Rápidamente, muy rápido, muy rápido. En las partes altas, especies que no son comestibles, ¿de acuerdo? En la base, una pequeña depresión, microambiente, acumulación de agua, materia orgánica, fósforo, nitrógeno, sobre todo aportado por el ganado. Entonces, las plantas nitrófilas que se llaman. Estas mismas especies también se denominan flora ruderal de los caminos, cuando están en cunetas y bordes de caminos. Dos grandes grupos, anuales, quiere decir que la planta ahora mismo se muere y desaparece, vas allí y no la ves, se muere toda la hoja y todo, y a la primavera siguiente vuelve a salir. Y perennes, de hoja ancha y de porte alto, ¿de acuerdo? O bianuales. Vamos a ver una selección de plantas. Entonces aquí yo hice una selección en Cantabria de 80 plantas comestibles. Hay muchísimas más, es impresionante, muchas más, pero en función de su valor culinario, de su abundancia y sobre todo de su facilidad de identificación, tienen que ser plantas fáciles de identificar para la gente, para el no especialista. Hemos hecho una selección, ¿vale?, de 80 plantas. Os presento algunas. Ahí está una de ellas. Hay 3 en la exposición con las que vamos a trabajar. Mirad, esto es una ortiga frita. Frita. Luego voy a decorar con una y el resto, no ortiga ya después de freírla, ¿vale? Pero esto es... siga usted. Vamos a la siguiente. La menta. Estas son muy fáciles todas de... la ortiga y la menta. Las mentas, hay 4 especies. Ahora Floren decía que ha ido a por una que no la encontraba, ¿no? Sin embargo, sí. Yo creo que hay otras especies. Aprovechando que he hablado de la menta, voy a vender mi libro. El mío se puede vender porque no está plagiado nada, ¿vale? No soy como Enrique. Escucha, yo la menta, lo que utilizo es la menta silvestre, que hay en un pozo que se llama Pozo Tremeo, que está en Polanco. La cojo sin que haya mucha ropa tendida, ahí sí que hago como Enrique, pero bueno, cojo un poquito y luego lo que hago, tengo menta en casa y con esa menta hago una infusión. Lo cojo, pongo agua y azúcar, le meto vainilla, le meto canela, corteza de limón, corteza de naranja y lo pongo a hervir. Y cuando rompe a hervir le echo allá las hierbas, las dejo 10 minutos, cuelo y a veces le echo un fruto rojo, ¿vale? Y entonces eso es esto. Hoy he puesto un bizcocho de zanahoria, que le he hecho ayer por la tarde, y esto está la sopa macerada con unas grosellas, ¿vale? Y aquí si queremos, para presentar esto sería un postre, que quedaría muy bien. Para decorar podemos poner una hoja de capuchina adelantándonos a Enrique antes de que llegue a ella, ¿vale? Dios, ¿cómo me he colado? Que sí, qué majestad. Siga, Enrique. No, que va, siga, va. Siga. No sigue con las plantas, que yo cuando eso te ataco. Déjame tirarte. Cuando eso te ataco. Déjame tirarte, pero por favor, que me lo permita el público. O de... Hombre, es increíble. O de Instagramer, ¿de qué está usted hoy aquí? Vamos a ver, luego podéis hacer aquí fotos las que queráis, ¿eh? Y algunas cosas las vais a probar. Siga, Enrique. Sí. No, ¿veis? Hay moras. La mora es Entonces ideal. yo tengo aquí un tarro de moras que vamos a echar luego un poco en tarta de queso, que hemos hecho una tarta de queso, y son unas moras que le he puesto aquí, moras de Valmoreda, un barrio que hay en Oruña, donde vivo. En la parte de arriba, pues a veces voy por allá a dar un paseo, me subo por encima de los muros y de los prados, y encuentro alguna mora, que por aquí ya no encuentras nada, ¿vale? Y están, pues bueno, estas son del año pasado. Esto es una conserva casera que lo que hago es, la hiervo con una parte de azúcar y un poquito de agua, le echo también corteza de limón. Cuando ya veo que está a punto, generalmente lo dejo a 107 grados para que se concentre el almíbar, lo pongo en el tarro, lo cierro y lo meto en olla express. O sea, no me arriesgo a hervir 1 hora al baño María, no, lo meto en olla express y lo dejo media hora con la olla funcionando y pitando. Si es de pitar y si es la rápida, lo mismo, la dejo media hora. Y así tengo garantizado que está bien pasteurizado, ¿vale? Siga.
quitan el hambre cuando estás en el campo. Aquí cada uno cuenta el guateque como le va. Cuando estás en el monte y estás muerto de hambre, o cuando te encuentras un zarzal lleno de moras. La borraja, en Cueto también, en la maruca. Estas plantas a veces hay que localizarlas. Es un poco como las... Hombre, no, afortunadamente no son como las setas, que son más delicadas. Pero las plantas, por ejemplo, la borraja, que esa es una verdura que se comercializa en la zona de Navarra y por ahí. La borraja se cultiva. Bien, pues no está en todos los sitios, ¿me entendéis? Entonces, yo he localizado, por ejemplo, una población muy buena, precisamente en la zona de Cueto y la Maruca, a favor de las calizas que crecen allí, hay unas matas de borraja bastante grandes. Pero es que luego te mueves y no vuelves a encontrártela en el territorio, en una zona muy amplia, ¿entendéis? No están tampoco en todos los sitios las plantas, ¿eh? Eso es interesante. Estaba buscando, bueno, la chicoria silvestre, esta crece por muchos sitios, ¿eh? En general, son plantas fáciles de distinguir, todas ellas, esas flores son muy características. A nada que te metas con estas cosas, enseguida te familiarizas con ellas, ¿de acuerdo? De estas, es la chicoria silvestre, pues lo que se hace es molerse y las semillas, y luego tiene también la raíz, ¿eh? Aquí comenta vegetal aconsejable para los diabéticos. Mirad, esta es abundantísima por todos los sitios, muy interesante, pero muy, muy abundante es que te la encuentras en todos los sitios. Además ahora está en flor, ahora mismo salimos y la vemos en cualquier lugar. El mejor sustituto de las espinacas en estado salvaje. Esta es una planta que la coges, generalmente estas plantas se recogen siempre las hojas jóvenes, todas las plantas que recojas para comer, tienes que esperar en primavera cuando salen los botones y lo que haces, bueno, haces una buena recolección, las guardas en bolsa, las congelas, que congelan perfectamente y ya está, ¿eh? Entonces, esta es abundantísima y se puede añadir a sopas, a salsas, etc. Vamos a ir a las recetas, Floren, porque... ¿Me has visto nervioso? ¿Eh? ¿Te has quedado? Que me has visto nervioso. No, que es que hay muchas plantas. Es que el tiempo vuela y como estoy tan a gusto, como me siento tan a gusto aquí, claro, no me doy cuenta que el tiempo vuela. Pues no nos hagas echarte. O sea... Esta, por ejemplo, es escasa, esta planta. Vamos a ver, Flor. ¡Ay, espera, que aquí está el hinojo! Vamos a ver. Mírale. Aquí tienes la otra planta. Cuéntanos, Flor. Bueno, ahí la tienes. El hinojo, os he hecho una sopa de hinojo que sería una sopa fría, ¿vale? Lo he mezclado con pepino fresco. Entonces lo que he hecho es una sopa, se rehoga el pepino pelado, con un poquitín de ajo y mantequilla. Entonces lo rehogamos bien, rehogar es sofreír, que quede bien sofrito, y una vez que está sofrito le echamos el hinojo, lo que le echamos son los tallos jóvenes. Por aquí luego lo podéis ver que tenemos algunas de las hierbas que hablamos. Muéstraselo. El hinojo lo que le llamamos anises, o sea, si lo movéis, lo tocáis, son anises. Huele Esto hay anís. muchísimo por aquí, a la orilla de las carreteras hay mogollón. Yo recomiendo cogerlo más hacia los prados, más hacia la costa, yendo a la zona de la Maruca hay muchísimo, yendo por San Juan de la Canal, por todas las carreteras hay muchísimo. Ahora encontraréis que ha salido lo que es la flor, ¿no? No, más que la flor es el fruto, exactamente. El fruto. Ahora mismo ya las semillas, y esas semillas también las podéis utilizar. Yo lo que he hecho es sacar estos brotes y echárselos al preparado de sopa. Una vez que lo tenía bien rehogado, pues le he echado un caldo de ave. Ya lo he dejado cocer, lo he triturado, lo he pasado por el chino y bueno, pues luego lo vais a ver. Aquí os dejo, veis ahora a ver que tenía yo un cacillo. Mirad, es una sopa, no es una crema. La crema sería un poquito más espesa, digamos, más densa. La sopa sería así. Esta sopa le faltaría finalizarla. ¿Yo qué suelo hacer? Pues lo que hago es, donde vaya a servir la sopa, un poco de yogur.
¿Por qué le echo griego? Porque para mí es mucho más cremoso que el yogur convencional. El yogur convencional es un yogur que es más líquido y el griego está más concentrado y tiene un sabor más agradable. Entonces lo que yo haría sería, le echaría aquí la sopa. Daos cuenta que la estoy sirviendo como si fuese un gazpacho, como si fuese una vichyssoise, así fría. Podría ser también caliente. Días como hoy, yo creo que habría que calentarla un poco, porque, Dios mío, yo que he aparcado, ¿dónde he aparcado? En Soto la Marina he aparcado, porque Pues aquí, no lo sé dónde lo de hemos aparcar aparcado aquí lo porque ha tenéis sido una chungo, locura aparcar en el campus. Menos mal que no venimos a clase, Enrique, aquí. Que Menos si mal. no... Bueno, y lo que hago, bromas aparte, es ponerle un poco de queso de nata. El queso de nata, sabéis que es un queso que se denomina queso Cantabria, que es el primer queso que tenemos con denominación origen protegida en Cantabria. Y le suelto por ahí pues unos daditos de queso. Y aquí pues le iría bien cualquier hierba de las que hemos hablado. Por no repetir otra vez la capuchina, pues lo que le voy a poner es unos brotes aquí encima, que he traído aquí unos brotes. Y entonces lo que quiero ahí darle un poco de vistosidad. ¿De acuerdo? Pues esto sería la sopa de pepino con hinojo. Siga usted, Enrique. Eres un mago, Floren. Gracias, hombre. Me lo voy a creer un día, ya verás. Es un alquimista del buen gusto. Bueno, os voy a hablar de antes de nada, os voy a hablar de los bolos, que luego siga Enrique. Sabéis que tenemos aquí un juego que es los bolos, y yo lo que he hecho un día charlando con el tornero que hace bolos, este chico los hace en Torrelavega, y lo que le propuse fue cortarme una bolera. Entonces él se escandalizó un poco porque una bolera vale en torno a 200 euros. Una bolera son 9 bolos y el emboque, esto se mueve, Enrique, se puede caer todo, ¿eh? Ya, así no correcto, te apoyes. sí, además soy capaz de tirarte toda la mesa, ¿no me Y conoces? este es el emboque. ¿Habéis jugado a los bolos alguna vez? Sí. Vale. Y esto sería la bola, así para un tamaño medio, depende de la mano, es una bola u otra. Ya luego ya hacer prácticas con ella. Pues bueno, los bolos lo que yo hago es presentar platos, que yo creo que es una forma de fusionar cultura, deporte y gastronomía, y al final presentamos ahí una serie de platos que quedan, a mí me llama mucho la atención cómo quedan, y aparte de, pues eso, ser muy vistosos y luego quedan como muy bien escalonados. Es una visión mía, ¿eh? Será compartida o no. Siga, Enrique. Como me enrollo más que las persianas, le toca a usted seguir con el resto de la... Perdón, ¿eh? A ver si ahora te vas a ir y no vas a volver. Aquí Vamos tenemos las 9 maravillas que nos ha cocinado este artista de la cocina, que nos las va a comentar ahora un poco, ¿de acuerdo? Es que se me ha pasado Bueno, la habéis hora, visto que hemos volando. puesto dos. Lo que hemos hecho es hacer un poco ahí un juego con los círculos como si fuesen los 9 bolos. Sabéis que los bolos se posan en una caja, esa caja es en el suelo, meten un taco grande con una madera, con una arandela, que es donde posas el bolo. Si os dais cuenta, los bolos en la parte de abajo tienen una arandela y al posar se queda perfecto, ¿vale? Pues hemos jugado un poco con eso. Lo teníamos aquí, digamos, estructurado. Lo primero que os tengo es una gilda de calabaza. Yo lo que hago, todo he pensado en los muros de piedra seca. Yo veo mucho y a veces paro si voy conduciendo y tengo humor, y veo muchas veces calabazas colgadas en cantidad de paredes, de muros. Y a veces pues voy y se la pido al paisano, oye, ¿me darías o me venderías una calabaza? Generalmente te la regalan. Entonces, pensando en eso, digo, bueno, pues voy a poner la calabaza, es una calabaza naranja. ¿Y qué he hecho? Pues paciencia. También os transmitiría que la cocina tiene que ser mucho de recetas, muchas veces que estén bien estructuradas, y luego paciencia. Yo he cogido la calabaza, era una calabaza de unos 4 kilos, la he cortado y la he cortado en cuadraditos. Y lo que he hecho es cocerlo 2 minutos. O sea, yo lo pongo en la inducción y le doy 2 minutos, y cuando pasan los 2 minutos lo saco a agua fría para que me corte la cocción, porque si la calabaza la cocéis mucho rato, se os queda blanda, ¿vale? Pero eso es algo impepinable, y a la hora de meter la brocheta y de manipularla, se os quedaría entre los dedos. Y recomiendo que cuando se haga esto se gire el palillo, porque si no se rompe.
Una vez que tengo cocida la calabaza, lo que hago es echarle, he descubierto en un taller, en un local que hay ahí en una tienda que vende piensos, que vende también algo de verdura y vende planta para las huertas, pues he descubierto que tienen un producto para encurtir. Ya tienen el vinagre, el agua y el producto maqueado, con lo cual no tienes que andar. Es que me ha dado una receta, porque a mí me han dado tantas recetas que al final un desastre. Y el otro día cogí una garrafa, son de 3 litros, y lo probé. Y ha salido espectacular. Llevo hecho ya 3 o 4 veces, y lo que hago es, cojo las calabazas una vez cocidas y frías, las pongo en un recipiente y las echo ese líquido. Y lo dejo ahí, lo suelo tener en estos tupper herméticos en la nevera y me dura 2 meses, perfectamente. Además, con un sabor muy agradable. La calabaza os tiene que gustar, pero no es algo que sea asqueroso. Como decís ahora muchas veces, que a veces cuando pones comida hay gente que no le gusta, no porque esa comida no la quiere probar, sino a la hora de meterla en la boca tiene un tacto, tiene un sabor. Pues bueno, la calabaza es calabaza, entonces como la merluza, es merluza. ¿Vale? Lo que hago también es, y esto lo he hecho yo en casa el otro día con paciencia, he cogido unos bocartes y he hecho boquerones. Sabéis que ahora con el pescado, la mayoría del pescado tenemos un problema añadido que trae anisakis. Es un problema relativamente nuevo. Yo cuando empecé en la cocina no existía, había una cosa que le llamábamos pulga de mar, pero ahora tenemos el anisakis. Y además con la particularidad que se mete dentro de la carne del pescado. Quiere decir, antes encontrábamos en la tripa pegadas las pulgas de mar o el anisakis, y según ha ido pasando el tiempo, ahora lo encontramos, cortas una merluza y dentro de la carne ves ahí un bicho, tiras de él y te salen bichos así, asqueroso. Los tienes que quitar porque a veces vas al restaurante y te ponen la merluza con el anisakis y directamente yo recomiendo que lo devolváis, porque ese no es nada limpio ni nada. Además, puede traerte problemas, que es a lo que os voy. Yo esto lo tengo cocido 2 días mínimo a menos 30 grados. Y una vez cocido, pierde el anisakis, no te afecta. ¿De acuerdo? O cocinado a más de 100 grados. Entonces lo meto 2 días, lo saco, lo meto en vinagre, ya limpio así en vinagre, lo saco, quito el vinagre y le echo el aceite. Si yo lo quiero para hacer boquerones en vinagre para alternar, les echo ajo y perejil. Si lo quiero para hacer unas gildas, pues no le echo nada. Y lo que hago ahora es, pues bueno, una vez que haces el boquerón, el bocarte se queda muy terso, se suele romper muy fácil, y lo que hago ahora pues es doblarle un poquito y con delicadeza pues ponerlo aquí. Lo que he hecho también, no sé si habéis comido alguna vez huevos de codorniz o les habéis visto, ¿vale? Es ponerle un huevo de codorniz, que está cocido. El huevo de codorniz es... Yo he traído de 2 clases, una que son cocidos, que os he traído aquí para que le veáis, porque yo a veces cuando hablo de cocina tengo el defecto que me creo que todo el mundo sabe todo, y entonces esto es un huevo de codorniz, ¿vale? Sin pelar y pelado. Y este está cocido. El huevo de codorniz se cuece de 2 a 4 minutos, dependiendo la textura que quieras. Este está a 4 minutos porque yo quiero que me aguante bien en la brocheta. Y luego lo que le pongo es una aceituna negra. Como dicen los andaluces, una perla del Guadalquivir. Aquí podríamos poner guindilla, podríamos poner, pues qué sé yo, pepinillo, cebolleta, lo que queráis, ¿vale? Pero un poco la idea era esa, la calabaza, el boquerón, el huevo de codorniz y la aceituna. Siga usted, Enrique. Ahí está. Disculpa, Flor, esta es la que Esa es la sopa nos fría has presentado de antes, pepino ¿verdad? con hinojo, exactamente. ¿Eh? Ahí está el hinojo, lo veis ahí, ¿verdad? Y el yogur abajo. Ahora tenemos aquí ya lo de los caracoles, no miro a nadie. Yo cocino y he cocinado caracoles. He dejado de ir a cogerlos, dicen que está prohibido, creo que sí, pero yo veo a mucha gente cogiendo caracoles ahora para Navidades.
¿Está prohibido, Floren, ahora? Eso dicen, pero no lo sé. Tengo mis dudas, pero probablemente. A ver, yo cojo el caracol es lo peor que tiene de hacer caracoles es limpiarles, porque dan mucho trabajo. Si quieres quitar todo, os voy a hablar en plata, todo el moco que tiene el caracol, toda la baba, hay que pasarles por muchas aguas con sal y vinagre, muchas aguas, pero estar 2 horas limpiándolos, o irse a la maruca, como hace mucha gente, meterte allí al mar y que les golpee el mar, con el peligro que alguien se ha quedado en el camino, ¿vale? Y eso, un día comentándolo así en la radio, me llamó mandó un mensaje una chica y dice, gracias por comentarlo porque quien se quedó allí era un familiar mío. Y es que había ido a limpiar caracoles y, bueno, como para ir hoy a la mar, ¿vale? Cuezo los caracoles. El caracol tiene un truco para cogerle con los cuernos fuera, ¿vale? Si tú pones el caracol a cocer, cuando va calentando el agua, va templando, el caracol se va creyendo que llega, como en el Corte Inglés es primavera, verano. Hace ya una temperatura buena, va saliendo, y entonces el cocinero, que somos unos asesinos de animales, porque es así, matamos muchos animales en la cocina, estamos con una olla de agua hirviendo esperando, y le estás mirando, y cuando saca los cuernos, plas, le echas el agua hirviendo, y le dejas ahí tieso, hablando plata, ¿vale? A mí me da la risa, pero es muy duro eso, si lo piensas. No, perdón, para relajar un poco la audiencia, hay que decir que los invertebrados no está demostrado que tengan la sensación del dolor. Ah, pues menos mal. Ay, qué peso me quitas de encima, por favor. Necesitan un cierto grado de encima. De ordenación, Gracias, es verdad, cerebral para sentir dolor. O sea, perdón. Gracias, Enrique. Impagable. Muy bien. Bueno, pues lo que hago es, tengo cocido el caracol, les he comprado un bote, ¿vale? Entonces saco la carne, la pico y tengo sofriendo cebolla muy picada. Le echo esa carne que tengo del caracol cocido, lo rehogo ahí un rato y lo dejo enfriar. Y aparte, tengo una mantequilla en punto pomada. La mantequilla a punto pomada sería como este queso cremoso, como una pomada. Por eso lo llamamos punto pomada. Y ahí le echo hinojo, picado muy fino, muy fino, muy fino, y lo mezclo bien. Y eso lo mezclo con los caracoles. Y una vez que lo tengo mezclado, lo ruedo por almendra, le tengo una bola, lo ruedo por almendra, y lo que hago es freírlo, muy rápido, porque al tener la mantequilla, en cuanto se pasa de punto, lo vais a ver ahora cómo queda. He traído varios bombones por si a alguien luego le apetece probarlo. No está pasado por almendra. Claro, aquí yo haría una cosa, para los que son muy comisquis, que no me gusta esto, no diría lo que es. Lo pruebas y luego te digo que has comido, pues, burro o caracoles, ¿vale? He comido carne de un animal, ya. Vas a ponerle un poco de color aquí. La naturaleza nos hizo así, Diosín nos hizo así, Floren, que tenemos que comer nosotros bichos para vivir. ¿Qué le vamos a hacer? Los seres heterótrofos. No tenemos otra. Venga, seguimos, Enrique. La capuchina es una planta que no es autóctona, pero está naturalizada y crece por todos los sitios, ¿de acuerdo? Y es una planta muy utilizada. Bueno, la capuchina es esta, en estado que la conoceréis, y esto es la flor, ¿vale? Esto es complicado, lo que yo os he hecho hoy, esta la vais a probar, ¿vale? Rellena de queso. ¿Qué hago? La cuezo, esta está cocida, ¿veis cómo cambia el color? Pero pongo una cazuela con agua y un poco de sal a hervir y voy echando hojas, he cocido 44 hojas, voy echando hojas, pero nada más echarlas las saco a un recipiente que tengo con agua fría con hielo. Bueno, lo de frío sobra, con agua con hielo, ¿vale? Pero rápidamente, nada más entrar en el agua hirviendo, la saco, porque si no la saco, esta hoja yo no la podría trabajar, se me rompería entera. Me pasa con las ortigas, me pasa con las espinacas, me pasa con las acelgas, la berza y el repollo menos, porque son unas verduras que son muy duras.
Pero con esta, como le dejes un minuto que lo dejes, o sea, ya os digo, aquí tengo la cazuela, echo la hoja, cojo la espuma, la saco y al agua fría. Hostia, es buenísimo, pero eso se hace con todas, en general con todas las silvestres. No, con esta. Con esas. Concretamente con esta, porque Que es es muy que yo fina. con esto lo que hago, y voy a hacerlo aquí para que lo veáis, es un ravioli. Tengo aquí uno hecho, pero lo voy a hacer para que veáis cómo queda. Estos los he preparado ayer por la tarde. Los he rellenado de queso. Aquí el relleno podéis echar el relleno que os apetezca, ¿eh? Pero es que yo con el queso cremoso creo que queda muy bien. Entonces lo que hago es daros cuenta cómo la estoy trabajando y la hoja cómo me respeta, la aprieto y no se me rompe ni mucho menos, ¿vale? A veces cuando ponemos alguna cosa en un plato así sola, pues le echamos ahí un toque, primero para que se pegue ahí, para que se quede ahí pegada, y luego pues para que no se vaya. Y después aquí sí le voy a repetir con la capuchina, porque yo creo que a esta le va perfectamente la decoración de su propia flor. En un plato no podemos poner nunca nada que no sea comestible, porque yo sé lo que es comestible, bueno, algunas, y otras no, y no sé lo que no es comestible. Entonces yo lo que no es comestible no lo pongo en el plato, o lo que tenga yo dudas. Esto es como las setas, podemos ir a por setas, pero como no sepas las que son comestibles y las que no, vale más dejarlas en el monte, ¿vale? Pues esto sería, por adornarlo un poco, sería ravioli de capuchina relleno con un queso cremoso con su flor. Si tuviésemos una estrella Michelin, pondríamos nuestro ravioli de hoja de capuchina relleno de queso cremoso de la granja La Sierra de Villacarriedo con la flor. Y luego ya el precio le ponéis vosotros. Perdonad, mirad lo de la mermelada de saúco, otra planta interesantísima, el saúco abundantísima. Las bayas son fantásticas para la mermelada, buenísimas para la digestión, sus hojas son buenísimas para los ojos. Aquí no la hemos puesto porque este año, como el taller nos ha surgido tarde, el saúco se acaba en agosto así. Y saúco, por ejemplo, salvo por internet, no encontramos mermelada en ningún sitio. Yo la suelo hacer, este año me ha pillado despistado, y además en la costa hay una producción distinta a la parte alta. Lo que ha sido la costa este año ha sido muy poca producción. Es silvestre, no nos vende saúco nadie, y luego yo sí que os voy a hacer desde el punto de vista gastronómico os voy a dar un dato, que nunca lo comáis crudo. El saúco es cuando está la baya negra, cuando lo utilizamos, o cuando está la flor en primavera, que es también otro de los productos que utilizamos. Y cuando está la baya negra lo que hago es triturarlo, el líquido que me salga lo peso y lo pongo a cocer con la misma cantidad de azúcar. Y le doy el punto de mermelada. El punto de mermelada está entre 105 y 107 grados. Tenéis que meter el termómetro, o hay una prueba que siempre te dicen, pero tienes que tener técnica, que coges un poco de esa mermelada, la echas en un plato, inclinas el plato y si no se va corriendo como que está muy líquido, ya está cogiendo el punto. Se tiene que quedar solidificado, porque el solidificado se le añadimos nosotros con el punto de cocción, salvo que le añadiésemos, que ahora hay en el mercado también, un producto que se llama pectina. Le podemos añadir pectina y entonces con eso le adelantamos un poco esa preparación. Oyéndote siempre pienso que debería de ser carrera superior la cocina. Yo creo que vamos consiguiendo cosas. Que de verdad, debería ser carrera superior. Ya hay escuelas de hostelería y ya hay universidades que tienen algún grado. No sé hasta dónde y cuáles tendrán, pero yo creo que es algo que sí estaría bien. Bueno, quiche. Pues la quiche es una tarta salada. Solamente tiene ortigas, tiene un poco de berros, que también el berro es otra planta que la tenemos por ahí silvestre, no tanto en paredes, sí es verdad que está más en arroyos y en zonas acosas,
y lo que hago es, esta pasta es una pasta de hojaldre, lo que hago es extenderla, la pongo en el molde y luego hago un preparado que aquí no es nada complicado para hacer una quiche. La quiche básica sería 350 de nata, 3-4 huevos, sal y pimienta. Una vez que tengamos esa base le podemos añadir lo que queramos y el queso. Todo lo que hago es triturar o batir los huevos con la nata y cocer aparte la ortiga y en este caso los berros, que también muchas veces les echo crudos. Y por encima le echo un queso de nata Cantabria rallado. Horno 160 grados durante 35-40 minutos y queda pues como veis aquí. Bueno, voy a cortar un trozo para poner allí, que si no... Como os decía, algunas presentaciones, algunos platos les vais a probar y luego de lo que tengamos por aquí, pues luego yo pego aquí unos cortes y yo creo que lo probamos también, como lo otro. Yo esta la suelo preparar, aunque no lo he traído, la suelo preparar con un puré de pimientos rojos, que es una receta muy sencilla. Rego un poco los pimientos, le echo un poco de vino blanco y le echo agua y lo dejo cocer. Y cuando está terminando la cocción, rompo 4 o 5 galletas María y se las echo dentro. Lo trituro, la galleta lo que hace es darme la ligazón, me lo liga y a la vez me da ese aroma que el cliente va. Nosotros como cocineros jugamos, os diría con ventaja, no, jugamos con instrumentos que lo que queremos es que el cliente detecte sabores, que esté perdido, que no notas que te estás comiendo una María, pero dices, joder, ¿a qué me sabe esto? Y eso es un poco también uno de los trucos que tenemos para que la cocina tenga éxito. Bueno, deciros que hay algunas de las piezas que estoy utilizando en la presentación que son de Viola Brucci, que anda por ahí escondida, no sé dónde está, ¿vale? Que esto de vez en cuando, pues te voy a hacer unas piezas para tú que haces presentaciones y tal, pues bueno, pues algunas cositas de esta, está por allí en la ventana, Enrique. Enrique, allí en la ventana está. Léñala. No, ¿por qué? Encima, para que no me haga más. Más cositas que tenemos por ahí. La sopa. A ver dónde os pongo la sopa. Teníamos antes de la sopa otra cosa, Enrique. Tengo por ahí una sopa de ortigas con salmón. Una sopa de ortigas, sí. Esta para mí es una de las recetas más sorprendentes que tengo, ¿eh? Y me llama mucho la atención porque queda un sabor muy agradable. Eso sí, no utilicéis 100% ortigas, meter alguna espinaca y yo le meto también algo de apio y un poco de perejil. El color verde, si quisiésemos un verde más intenso que este, tendríamos que hacer trampa. Y cuando digo trampa, sería, yo tengo hecha la sopa, tendría que tener ortigas o espinacas cocidas y hacer con ellas un aceite. Lo echo en una Thermomix, lo trituro con aceite en crudo y me sale un aceite verde. Y ese aceite le añadiría aquí en el último momento y lo ligaría. Entonces lo que va a hacer es aportarme ahí muchísimo color verde. Los verdes, la clorofila se pierde cuando el producto pasa de cocción. Quiere decir, yo cuando cuezo, si habéis cocéis brócoli. Si lo cocéis mucho tiempo, lo ves verde y se va tornando a este color, se va como poniendo gris. Entonces el truco de las verduras verdes es agua a hervir con sal, un poco más de sal que la normal. Cuando esté hirviendo, se echa ese producto a hervir. Y en el caso del brécol, con 9 minutos está cocido al dente. Que le guste ya cocido, que sea un puré, se pasa. En el caso de luego, cuando yo lo saco, tengo que hacer lo que hago con la hoja de la capuchina. Tener un recipiente de agua con hielo, sacarlo para que me pare la cocción. Y eso lo hago con el brécol, con las judías, con la berza, con todas las verduras verdes. Eso es importante que lo hagáis. Bueno, aquí lo que he hecho es
lo voy a presentar en este plato. Estoy buscando uno, para que lo vieseis mejor, uno un poco más, que fuese transparente, pero bueno, aquí lo veis y luego ya os digo, luego os acercáis y lo veis ahí. Echamos la base, este es más crema que sopa, y no tiene nada de ligazón. Ligazón me refiero que nosotros en cocina, cuando tenemos algún problema de que algo está muy acuoso, cogemos maicena con un poco de agua, lo pones a hervir, le das un varillazo y ya está ligado. Esto está con cocción o sea, concentrado con ello. Y luego lo que he hecho es hacer un poco de salmón, lo que he hecho es hacerlo a la plancha, una sartén con muy poco aceite, y lo he posado ahí un ratito y lo he hecho ahí. Y para decorar esto, pues podemos poner un poco de hinojo. Ya os digo, este sería un plato así, o sea, así no molesta comerlo frío, pero días como hoy es desagradable, sería más tenerlo un poco más caliente. Vamos a ver cómo aguanta, que este es nuevo en la familia, ¿eh? Normalmente no hay accidentes aquí, ¿eh? Bueno, estando yo cerca... Ya la he visto temblar 2 veces ya. Dicen que son las gafas estas que son progresivas y no ves bien la visión periférica, no sé. El caso es que en el monte me espatarlo muchas veces. Miel, queso y la tarta de queso, ¿vale? Y luego tengo otra cosa, miel, queso. Esto a mí es una de las cosas más ricas y más, ¿cómo os diría?, que más me han sorprendido por su presentación. Aquí solo hay miel, agar-agar y queso, ¿vale? Entonces lo que hago es mezclo la miel con agua y la pongo a hervir. Entonces el agua te ayuda a que diluya bien la miel. Le echo agar-agar, que en este caso son 350 de miel, 125 de agua y un sobre que son 2 gramos de agar-agar. Esto lo echo en una bandeja y lo dejo que enfríe. Y parece goma. El agar-agar es una gelatina de algas, es natural. El agar-agar se saca precisamente del ocle. ¿Veis toda esta gente que están recogiendo por aquí ocle? El género es el gelidium del gel. ¿Veis cómo queda? Y el brillo, y no tiene más, ¿eh? Es como si fuese goma. O sea, queda ahí. Os podría contar lo que me ha pasado anoche. Esto hay que tener una precaución. Tiene que hervir 2 minutos el agar-agar. Si no hierve 2 minutos, no tiene efecto. Y anoche, pues a la 1 de la mañana, estaba terminando de prepararlo. Lo dejo preparado y cuando bajo esta mañana, se movía como si fuese la sopa de ortigas. Dijo, me cago en la mar salada. Pues nada, toda la paciencia, que eso la tenemos que tener en cocina mucha, lo eché todo al cazo, cogí otro sobre de agar-agar, esperé y dejé ya los 2 minutos. Como anoche era muy tarde, debieron de estar pues 2 segundos. Tuve ahí un rato, digo, bueno, a ver qué pasa. Y nada, y al rato ya lo pude terminar de hacer. Pues esto es una de las cosas más, yo creo que de las que más me gusta a mí el resultado en cocina. Y de las que menos se hacen, porque luego yo como cocinero vas viendo cosas por las cocinas y vas viendo que cada vez la gente se complica menos la vida. Entonces hay cositas de estas que es una gozada verlas. Vamos a ver, para que lo veáis bien os lo voy a cortar, vamos a cortarle varios. De todo lo que tengamos expuesto, todo lo podéis probar, ¿eh? Hasta donde llegue. Si hay que dar cortes aquí, o cortes me refiero de cuchillo, ¿eh? Me lo decís, que yo corto y a veces hago maravillas. Es que muchas veces, lo que os digo, que sorprender al público, que vea que está comiendo una miel y diga, joder, ¿cómo está preparado esto? Pues yo siempre suelo decir muy sencillo, pero claro, muy sencillo bajo mi perspectiva. Después ya no es tan sencillo. Se me están acabando los platos, ¿eh?
Y bueno, la tarta de queso, que para mí es uno de los postres más excepcionales que tenemos. No sé cuál coger de las dos, porque voy a hacer una cosa. Yo creo. Sí. La vamos a poner. Tengo las grosellas aquí, lo que pasa que no está hecha la mermelada. Va a ser para decorarla un poco. Estas son unas grosellas rojas que tenía en el congelador de este verano. Y lo que voy a hacer es. Espera. Voy a acompañarla con esta de moras que os decía que tenía por ahí hecha. Bueno, voy a hacer una cosa que a veces no gusta, pero es para que quede la presentación distinta, ¿eh? Como cocinero aprendemos que no hay que tener miedo a romper las cosas, que luego ya lo arreglaremos luego, ¿vale? Esto si yo lo hiciese así, ahora tendría que vender una tarta, pues aquí pondría nata y decoraría con algo y queda bonito. O le hago otro y ya está, 2 ojos, y a partir de ahí a buscarnos la vida. Mirad, hay una cosa que este año yo colaboro con Limones Solidarios en Novales, y este año me trajeron un producto que está comprado hecho. Es una esferificación de limón. También podéis probarla luego si queréis, ¿eh? ¿Vale? Y le voy a echar ahí un poco de esferificación de limón porque me llama mucho la atención, y es un producto también el limonero que yo siempre he visto en el pueblo, pegado a la pared, siempre, un limonero. Y está ahí la pared, ni se cae la pared ni se cae el limonero. Y ahora le echamos aquí, pues esto, unas moras aquí al lado. Este nos haría falta, voy a ver si aguanta aquí bien. Sí. El extra que os decía que os había preparado, o que os iba a preparar, es un popié de bonito. El popié de bonito es un preparado de bonito aceite, mahonesa, y lo que he hecho es añadirle hinojo picado, de ese hinojo que veis aquí, pues lo que cojo los tallos pequeñitos y lo pico fino y se lo echo allá. Y lo que hago es rellenar una tartaleta de hojaldre. Bueno, 2. Y aquí le podemos poner, si queréis, para que quede vistoso, pues la hoja de ortiga que tiene, que es súper frágil en cuanto la fríes, como la trates un poco agresivo, ¡prac!, se rompió. Por ahí hay alguna rota de esta mañana. Y pues aquí, pues extra. De este. ¿Se ha colado alguno? No, hemos hecho uno de regalo. Pues fantástico. Por mi parte, estaría. Si queréis ruegos y preguntas, Enrique, póngase usted aquí a mi vera, por favor, sin tocar esa mesa. Bueno, el aplauso para la doctora Bruschi y para Floren, por favor. La pobre. El aplauso para todos. Es un placer. A mí... ¿Qué queremos un poco? A ver, nosotros al final nos hemos conocido casi por accidente. Hace años que acabamos viviendo de vecinos. Pero luego esto de los muros, yo que llevo trabajando con ortigas, con plantas toda la vida, nunca me había planteado traerlo a la universidad. Pues para un cocinero como yo, que con 14 años entré a la cocina, que llegues a la universidad que pues habré llegado conmigo a los 50 y algo, 60, y llegues hablando de cocina y tal, pues para mí es importantísimo. Primero, porque transmitir los conocimientos de uno y no llevárselos a otro barrio es importantísimo. Y luego llegar a un sitio como este, donde aspiramos
a mandar a nuestros hijos para que salga la gente mejor formada. Luego, a esta universidad, con los años ya que hemos celebrado hemos celebrado muchos años, y después que sepáis que en el mundo habemos gente loca, como Enrique, como yo, como Viola. Viola, ¿por qué no vienes aquí, por favor? Que quiero que te veas. No hables, no. Ya hemos hablado Enrique y yo bastante. Esta es la madre de toda la idea. Por favor. Esta es la que nos ha liado, la que pues dio un poco la idea. Yo ya os digo, soy un cocinero, pero al final, cuando escucho las partes técnicas, las partes ya de la sabiduría, pues lo juntamos y bueno, aquí veis el resultado, es este que veis aquí. Así que si queréis preguntar alguna cosa, estáis en el momento adecuado. Queríamos, mientras tanto, Sí. daros las gracias. Bueno, Dime. No, era una pregunta un poco... Siempre tenemos como miedo a encontrarnos ortigas en el campo y cómo es que ahora la llevas el plato, quiero decir. Claro, primero hay que llevar guantes, porque, y a veces hay algunas que son puñeteras y te ortigas, pero hay que llevar guantes. Y luego has ido un poco leyendo. Hay un cocinero que se llama Pedro Subijana, que tiene aquelarre en San Sebastián, 3 estrellas Michelin, que es lo mejor de Europa, y tiene en su carta una sopa de ortigas. Y entonces, joder, si yo que estoy siempre con ortigas, yo que soy más de pueblo que las amapolas, y no las trabajo, y entonces fue un reto, y cuando he hecho cosas con ortigas, la gente rural me han mirado así, y han dicho, con ortigas tú estás chinao, y ha habido gente que le ha costado probarlo, luego lo han probado y les ha gustado. Pero sí es verdad que es eso, es ponerte con ello y eso, ponerte guantes, porque si no, pues ya sabemos cómo ortiga, ¿no? Hay que cocerlas. Los guantes no te los puedes, para manipularlas, no te los quitas hasta que ya han entrado al agua. Ya cuando salen del agua ya han perdido la urticaria. Cuando entran en el aceite a 180 grados, pierden la urticaria. Aquí ya la puedes comer perfectamente. Y yo las he probado por si acaso, porque a veces hay cosas que te las cuentan. Muchas gracias, Floren. Nada, Muchas gracias Viola. a vosotros. Bueno, os queríamos Gracias dar de las nuevo. gracias. Vale, gracias. Damos una bolsa. Gracias de parte de la Universidad de Cantabria y de UNICE por compartir con nosotros esta experiencia, por compartir con nosotros lo que sabéis y sobre todo por poder compartir con el resto de socios de Europa, Cantabria, lo que tiene Cantabria, lo que nos aporta nuestras paredes de piedra y porque forma parte de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Y yo creo que eso también, como ciudadanos de Europa que somos, creo que es importante mostrarlo. Y muchísimas gracias. A vosotros por darnos cabida. Gracias. Nada, gracias a vosotros.